La semana pasada viendo lo que era las operaciones, ya hemos visto las operaciones activas y ahora estamos con las operaciones pasivas. Recuerden que aquí no es que estamos viendo los activos o los pasivos de un banco. Aquí meramente nos estamos enfocando en operaciones. ¿Qué operaciones hace el banco que tengan que ver con cuentas relacionadas con el activo y qué operaciones realiza el banco que tengan que ver con operaciones que afectan a cuentas de los pasivos? Porque recuerden que como cuentas de activos es otra cosa. Cuentas de activos son todos los derechos que tiene el banco y los bienes que tenga el banco, y ahí es donde los activos de un banco, si los comparamos con una empresa, van a ser iguales. Un banco tiene inversiones, un banco tiene impuestos pagados por anticipado, tiene edificios, terrenos, puede tener eh, maquinaria, computadora, vehículos, todo igual que una empresa normal puede tener un banco como activos. Lo que nos centramos en las operaciones que tiene el banco, que tienen que ver con sus cuentas de activos, y recuerden que ahí es donde veíamos como principales cuentas los préstamos, por ejemplo, que ahí vimos la estructura de los créditos, créditos comerciales, crédito ganadero, crédito personal, dependiendo de en qué se va a ocupar el préstamo o qué tipo de empresa está solicitando el préstamo. Así también veíamos que un crédito se puede volver un crédito vigente, a un crédito prorrogado, a un crédito vencido, a un crédito en cobro judicial. Cómo va pasando las diferentes etapas de los créditos y otras operaciones bancarias importantes en relación a los activos. Entonces ahí veíamos también los leasing, los famosos arrendamientos financieros operativos, y los factorajes dentro de las operaciones activas. Y por medio de ejemplo es lo que hicimos lo de los préstamos. Esa era la forma de ejemplificar una operación activa de un banco. Recuerden que el activo, todo lo que nos relaciona a activo, decíamos, son los bienes y derechos que tiene una empresa. Entonces es su dinero que te lo está dando a vos en forma de crédito, por ejemplo, pero es dinero del banco, es su dinero y lo tiene que recuperar. Por eso es un activo los préstamos. Y en las operaciones pasivas, tampoco es que estamos hablando de pasivo, porque una empresa puede tener muchos tipos de pasivos, sino que nos enfocamos meramente en operaciones que hace el banco que tienen que ver o están relacionadas con cuentas de pasivos. Entonces, ya los pasivos son todas las obligaciones o las deudas que tiene una empresa. Entonces, el banco también es una empresa. Entonces, aquí es todo lo que debes, en palabras sencillas. Aquí, ¿por qué metemos todo lo que es depósitos bancarios, todo lo que es cuentas de ahorro, depósitos a la vista? Porque ese dinero no es del banco. La persona lo lleva al banco a hacer estos tipos de depósitos, a abrir sus cuentas, pero el banco, ese dinero no es de él, se lo tiene que regresar a la persona en el momento en que la persona lo requiera, o en el momento en que se dé según cláusulas en un contrato, porque recuerden que una cuenta de ahorro nosotros la podemos sacar el dinero, pero en un depósito a plazo no lo podemos sacar hasta que se cumpla un tiempo por el que nosotros firmamos un contrato con el banco. Entonces, por medio de los depósitos es que obtiene o capta recursos el banco, pero obviamente no son recursos de él, son recursos de las empresas, de las personas, y por eso es un pasivo. Recuerden, pasivo en contabilidad general nos decía son todas las obligaciones y las deudas que tiene una empresa. Entonces, todo lo que yo debo, yo se lo debo a la persona, ese dinero no es mío. Obviamente ahí es donde nosotros hemos ya, digamos, a estas alturas,
captado que cuál es la operación en sí del banco a modo general. Entonces nos decía, es la captación de recursos del público con la cual él otorga fondos por medio de préstamos a otras personas. Él recibe dinero de una persona X y ese dinero él lo convierte en un préstamo a una persona B. En la práctica, el banco también usa recursos propios, porque no solo lo que depositan las personas es lo que él da como préstamo, tiene otra captación de dinero. En los pasivos podemos ver que también cuando veamos de modo general el catálogo, vamos a ver que también un banco tiene préstamos, puede ser nacional o internacional, al mismo gobierno. Entonces él tiene sus fuentes de financiamiento, no solo los recursos del público. Y con ello es que él otorga los préstamos. Y entonces también a esta altura ya podemos comprender que todo lo que tiene que ver con la ganancia del banco está en los intereses. Pero asimismo también tiene un gasto por intereses. Él tiene un ingreso por interés y un gasto por interés. Obviamente, ¿cuál es el resultado del negocio? Que el ingreso por interés obviamente debe ser alto y el ingreso, el gasto por interés debe ser bajo. Por eso es que nosotros vemos que un interés por un préstamo, que es su ingreso financiero, entonces va a ser alto. Acceder a un crédito, ya sabemos que las tasas de interés son altas, porque eso es su ingreso del banco. Ahora, por el otro lado, vemos en las operaciones pasivas, que hicimos ejemplo, también interés, pero un interés que se le da a la persona por el depósito. Entonces, ese interés, ese gasto por intereses que se convierte para el banco, tiene que ser menor, porque ahí debe de estar su utilidad. Entonces, el ingreso por interés debe de ser más alto que su gasto por interés para que él tenga una utilidad, y por eso es la razón de ser que las tasas de intereses de los préstamos son altas y las tasas de intereses de los depósitos son súper bajitas. Si ustedes tal vez alguna vez han tenido una cuenta de ahorro, entonces ven que es mínimo, es de pesito el interés que te dan. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros ya analizando la contabilidad, vemos que esa es la función del negocio. Y cuando nosotros hablamos de creación de negocio, sabemos que toda empresa o negocio se crea para ganar, no para perder. Entonces ahí está como decimos, el meollo del asunto en analizar la operación de un banco, en sus operaciones activas y sus operaciones pasivas. Vemos que en ambas, ustedes ya han visto en los ejercicios que en ambas está la función del interés. El interés ahí es la clave principal, tanto para las operaciones activas como para las operaciones pasivas. Y como ese interés, obviamente, en las operaciones activas debe ser más alto porque es ingreso del banco, y en las operaciones pasivas debe ser menor porque es un gasto del banco. Recuerden que ustedes, me imagino que ya vieron estado de resultados en contabilidad 1. Y en el estado de resultados, lo que nosotros hacemos es una comparación de ingresos contra gastos. Y mis ingresos deben de ser mayores a mis gastos para que una empresa pueda tener una utilidad y pueda funcionar, porque una empresa que va pérdida tras pérdida va directo a quebrar, a cerrar. Entonces, desde todos los puntos ustedes ya tienen ciertas herramientas porque ya han avanzado en contabilidad, y entonces ya pueden comprender toda una parte de esta teoría que hemos visto y analizar por qué el banco hace esto, por qué el banco hace lo otro, por qué tiene operaciones activas, por qué tiene operaciones pasivas, cómo influye el interés en esa operación. Eso es algo que ustedes ya deberían de estar un poquito manejando porque ya tienen cierta base con los estados financieros. Entonces ahí es donde vemos el enfrentamiento entre ingresos y gastos, y por qué el interés de una operación tiene que ser mayor que el interés de la otra operación, porque ya sabemos que son como el anverso y el reverso cuando hablamos de activo y pasivo. Activo es el bien, el derecho que tiene la empresa, y el pasivo es la deuda, es la obligación que tiene la empresa. Entonces, todo lo contrario. Igual cuando hablamos de ingresos y gastos, que ustedes también ya vieron el estado de resultados. Entonces, ingreso es toda la ganancia, todo lo que entra, podríamos decir,
a la empresa todo lo que yo gané, porque en una empresa comercial pueden haber varios tipos de ingresos, en un banco igualmente. Y los gastos ya sabemos que es todo lo que sale, todo el desembolso que tiene la empresa, y ingresos y gastos. Entonces aquí también en sí digamos que una estructura de los estados financieros que podríamos presentar ya de último de un banco sí es compleja en cuanto a los nombres, pero si nosotros analizamos contabilidad, no es aquello difícil como por ejemplo contabilidad de costos. Entonces en sí es venden servicios en los bancos y es algo de enfrentamiento entre ingresos y gastos, una contabilidad bancaria. En las operaciones pasivas, entonces vemos que aquí lo general que vemos son depósitos bancarios, es el dinero que decíamos, o la captación, que yo como persona o yo como empresa voy a ir a depositar dinero a un banco para abrir uno de los servicios que él me ofrece, o productos. También se le llaman productos a los servicios que ofrece un banco, se le llaman productos financieros. Se ven como un producto no digamos un servicio, pero ya se ha acostumbrado a llamarle un producto, porque recuerden que un producto es cuando compra uno un televisor, cuando compra uno un lapicero, cuando compra uno un vehículo, eso se le llama producto. Y aquí, como es un servicio, por lo general a todos los servicios se les llama servicio, que es cuando, por ejemplo, yo te ofrezco una consultoría, una asesoría, cuando vendo mis servicios contables, los abogados que venden sus servicios legales, eso es un servicio. Pero ahora modernamente se le llama también a los servicios bancarios productos financieros, como que si fuera un producto. Entonces, en los depósitos que podemos hacer, y nosotros podemos optar por un servicio, un producto financiero de un banco, tenemos opciones como depósito a la vista, o cuentas corrientes o cuenta de cheque. Por lo general a esto se le llama cuenta corriente en la práctica. Si tiene el nombre de depósito a la vista, pero en la práctica se le llama cuenta corriente, y van a ser aquellas cuentas que vamos a abrir. Por lo general las empresas necesitan movimiento, necesitan tener una cuenta que genere mucho movimiento, porque vos en tu negocio, cuando hablamos de contabilidad, decimos todo lo que se vende en el día se debe depositar, porque no debes de tener dinero en la empresa, porque sabemos que el dinero es enemigo entonces tu dinero que vos vendas diario, dice el control interno, depositarlo diario en el banco, porque obviamente en el banco va a estar más respaldado que lo tengas en la empresa, donde cualquiera puede llegar, en la noche puede entrar un ladrón, puede haber un incendio, una inundación, entonces ese dinero se pierde. Entonces lo que comúnmente van a hacer las compañías es abrir una cuenta corriente para que todos esos depósitos diarios de su venta, y asimismo de esas cuentas ir haciendo todos los pagos. Hoy en día ustedes saben que ya no se usa, se están dejando de usar un poco los cheques, porque por ejemplo todos los servicios están en banca en línea, si es energía, si es agua, todo lo de la DGI, lo de Claro, todo lo de Movistar, todos estos tipos de servicios ya están habilitados en las cuentas bancarias digitales, y entonces ya no se usa mucho el cheque, porque obviamente con un clic entrando vos haces un pago, y ahí mismo podés imprimir la generación del recibo, y eso es legalmente contable. Entonces toda empresa necesita tener cuenta corriente. Las cuentas corrientes se pueden abrir en los diferentes bancos, en el banco que vos querrás, y en la moneda. Vos querés dólares, querés córdoba. Entonces las cuentas corrientes son esas cuentas que vos podés depositar, hacer varios ingresos, y así mismo podés hacer varios retiros, y sobre todo con los cheques. Y el banco aquí lo que te va a pedir es que mantengas un saldo mínimo. Por ejemplo, si el banco te dice, tu cuenta en dólares, el mínimo son $1,000, y el de la cuenta en Córdoba son 1,000 Córdoba o 5,000 Córdoba. Entonces se supone
que vos debes de mantener siempre ese mínimo que te exige el banco. Esto va a depender según el banco donde la habrá. Entonces, si es de 5.000 Córdoba tu cuenta en Córdobas, entonces en eso que vos estés ingresando y sacando dinero, estate vos como contador pendiente de siempre tener los 5.000. Ahora, si el banco hace un corte, él tiene sus fechas de corte. Si en la fecha de corte vos tenés, por ejemplo, 4.000, él ya te cobra una comisión. Digamos que es una penalización por tener menos del... Ese se llama cargo por saldo menor al límite establecido. Así te lo pone el banco. Entonces es que aquí debes de mantener. O sea, el banco no te está, digamos, restringiendo. Hiciste 10 retiros o 50 depósitos. No, el banco te deja libertad para eso, pero él te dice mantenerme un saldo mínimo. Y igual con tu cuenta en dólares, si tenés una cuenta en dólares y el banco te dice son $1.000 de mínimo o $500, entonces no te bajes de eso. Vos vas a estar chequeando los contadores. Yo le digo a los alumnos que lo primero que llegamos a hacer a una empresa es a ver nuestro saldo. Es lo primero que vas a llegar a hacer, es abrir tu banca en línea de tus diferentes cuentas y ver cuánto es el saldo con lo que vas a partir ese día. Entonces, con ese saldo que vas a partir ese día, vos tenés que ir haciendo una conciliación diaria, que es ir viendo cuánto voy sacando, porque recuerden, tampoco puedo dar más de lo que tengo. A ver, si yo amanecí hoy con $1.000 y comienzo a dar cheques de 100 en 100, entonces no puedo dar, ya me consumí los $1.000, no puedo sacarle a alguien un cheque de $100, porque ahí estaría sacando 1.100 y yo solo tengo 1.000. Y eso en la vida real no puede pasar. Uno, porque cuando llegues al banco, el cajero, obviamente ustedes saben que el cajero ve el depósito y revisa todo lo que es cuando vos llevas el cheque, va a revisar, uno, que la cuenta bancaria de la empresa esté habilitada, 2, el saldo que tiene ese cliente, y 3, lo que es la firma. Obviamente ustedes saben, por efectos de que haya algún fraude en algún cheque. Entonces eso es lo que hace primero el cajero. El cajero está habilitado para ver los saldos de las empresas, de las cuentas corrientes. Entonces, si llega un cheque que ya no hay dinero, él te va a decir: yo no le puedo cambiar este cheque porque no hay suficiente saldo. Y en el caso de que se dé un depósito con un cheque así, sin fondo, que se le llama, entonces te va a penalizar el banco. Entonces ahí el contador tiene que estar pila en relación a llevar diario su conciliación de su saldo de sus cuentas bancarias, para que no pase esto, que no pasar por esa pena de darle a una persona un cheque sabiendo que no tenés en tu cuenta. Entonces eso pasa muchas veces porque el contador no lleva eso. Entonces aquí la cuenta se le llama cuenta de cheque, que ese es un término como antiguo un poco. Entonces cuenta de cheque es porque las cuentas corrientes se van a manejar con chequera. Cuando vos abrís una cuenta corriente en la empresa, entonces ahí mismo el banco te da tu primer chequera. Ya después, por ejemplo, si te da 30 cheques, ya cuando antes de que se terminen tus 30 cheques, vos como contador tenés que mandar a pedir la nueva chequera. Obviamente aquí el banco te va a cobrar por cada uno de estas cosas, la chequera te la va a cobrar. Entonces ahí, al final, en la última clase práctica que tengamos, yo un ejemplo chiquito de una cuenta corriente para que ustedes ahí manejen más o menos cómo se da esto. Al final, el banco de cada mes con tus cuentas corrientes te va a mandar un estado de cuenta bancario. Vos lo puedes estar viendo en la web, ahí cómo son tus movimientos, todo eso, pero formalmente el banco lo hace, te manda con correos de Nicaragua, ahí en un sobre tu estado de cuenta con los cheques emitidos. Eso vamos a ver en un ejemplo súper chiquito, cómo es eso. Tenemos los depósitos de ahorro que digamos que todos manejamos, porque tal vez algún familiar o nosotros mismos hemos abierto un ahorro. Entonces aquí esto de ahorro con libreta también, como es un término antiguo, que hoy en día todo se maneja en banca en línea. Recuerden que antes se llamaba así porque, bueno, ustedes son jóvenes, pero por ejemplo yo vi personas que les daban una tarjeta física donde allí iban
iba el banco anotando cuando ibas a depositar o cuando vos ibas a retirar algún dinero. Pero hoy en día no, hoy te dan una tarjeta de débito y están los cajeros para ir a sacar dinero. Aquí la diferencia en el depósito de ahorro es que vos tenés un límite. Por ejemplo, en el mes solo 5 retiros podés hacer. Si haces más de 5 retiros, entonces el banco a vos te va a cobrar. Entonces aquí tenés ciertas limitaciones en una cuenta de ahorro porque hasta el nombre lo indica. Es una cuenta de ahorro, se supone que es para mantener un dinero ahí que después en cierto tiempo vos lo podés pedir o lo podés ir hoy como decíamos, lo puedes pedir antes cuando tenías la tarjeta. Hoy simplemente te vas al cajero y lo sacas y puedes dejar en cero esa cuenta, a menos que no te permita el saldo mínimo sacarlo de la cuenta. Pero ese es el fin del depósito, como su nombre lo indica, de ahorro. Por eso es que existe cláusulas como que te van a penalizar si estás sacando mucho. O sea, no es para andar compre y compre y compre, porque la palabra lo dice, ahorro. Se supone que es un ahorro el que estás haciendo. Igual los depósitos en ahorro vos los podés hacer en Córdoba, en dólares, en la moneda que vos gustes. Y aquí tenés que firmar tu contrato con tu copia de cédula y ya haces tu cuenta de ahorro. Y ya sabemos que te van a dar tu tarjeta de débito. Certificados de depósito a plazo fijo, que son los ejemplos que nosotros vimos porque es lo más formal, pero recuerden que lo de cuenta de ahorro, voy a dar un ejemplo chiquito porque es otra, digamos, de las operaciones fundamentales que todo el mundo debe de conocer, o todo el que estudia una carrera administrativa. Entonces el depósito a plazo fijo serían aquellos, digamos, opciones de inversión de una empresa. Entonces la empresa tiene cierto dinero, digamos que le sobra, que no lo va a ocupar en los gastos operativos. Entonces dice, mira, pues tengo 100.000 Córdoba. Entonces una forma, como decíamos, confiable de tenerlo y de ganar algo es meterlo al banco y que el banco te dé cierto tipo de interés a la empresa o a la persona que va a hacer el depósito a plazo. Entonces en el depósito a plazo sí hay una gran restricción, que el dinero no se puede sacar. Vos vas a hacer tu contrato por tantos meses, por un año, qué sé yo, el tiempo que vos querrás, pero en el tiempo que vos firmaste el contrato no lo podés sacar. Entonces esa es la gran diferencia con los anteriores. El dinero no puede ser retirado antes de la fecha estipulada. Entonces ahí tenemos que esperar hasta que se cumple el tiempo para poder sacar ese dinero. La capitalización se realiza mensualmente, es opcional en el contrato de apertura. Entonces todo ahí se va a estipular de qué forma los intereses, obviamente, que te van a dar, negociar cuánto es el interés que dan según el tiempo que vas a mantener tu dinero ahí en el banco. Tenemos financiamientos del Banco Central. El Banco Central podrá conceder a los bancos préstamos o anticipos para enfrentar dificultades transitorias de liquidez por un plazo máximo 30 días con garantías de documentos calificados como elegibles. Entonces vemos la parte que yo les estaba diciendo, que un banco no solo se va a financiar o no solo va a esperar tener los recursos del público, eso no le basta, digamos. Entonces él tiene que buscar sus fuentes de financiamiento, o sea, ver de qué forma va a captar el dinero para poder tener ese bolsón de dinero y ofrecérselo al público en forma de préstamo. Entonces, porque ahí vemos que está el negocio del banco. Entre más préstamos tenga, mejor, porque decíamos que los préstamos son los que le generan el interés, que es su ganancia. Entonces ahí el banco va a buscar diversas fuentes de financiamiento. Una de ellas es con el Banco Central. Y como dice aquí, el Banco Central puede dar algún tipo de préstamo al banco. Y para enfrentar dificultades transitorias de liquidez, recuerden que no tener dinero en efectivo, dinero circulante, falta de liquidez.
La liquidez es meramente tener dinero. Falta de liquidez cuando ya no tenés dinero físicamente para hacerle frente a tus obligaciones. O decir, vas perdiendo liquidez es cuando vas, digamos, va disminuyendo tu monto en efectivo o tu monto disponible. Por el contrario, una buena liquidez significa tener mucho dinero en efectivo. Financiamientos del exterior, organismos como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIA, la Unión Europea, fondos españoles, fondos holandeses, fondos taiwaneses. Entonces ahí hay un mercado en el exterior a los cuales los bancos pueden acceder a ciertos créditos. Sobre todo esto que estamos viendo, que el banco necesita fondos para hacerle frente a sus operaciones, entonces va a buscar fuentes. Y en el exterior hay diversas fuentes de financiamiento a los cuales puede acceder. Obviamente aquí lo que se busca, si el banco tiene muchas opciones de financiamiento, lo que está buscando es una buena tasa de interés, para obviamente menor. ¿Con cuál de ellos yo tengo una tasa menor? Porque recuerden que aquí es él el que va a pagar el interés a las instituciones. Redescuentos de pasivo es el descuento por el lado de la empresa que coloca el documento obteniendo su importe antes del vencimiento. Un descuento lo que interesa a los fines contables. Entonces puede haber ahí renegociaciones con tu deuda. O sea, de ahí sabemos que vos negociaste un contrato con, por ejemplo, con un banco en el exterior, pero después podés hacer una renegociación, por ejemplo, que se te bajen los intereses. Y entonces ahí podría darse uno de estos tipos de operación. Recuerden que igual existen contratos firmados, pero los contratos se pueden renegociar. Obviamente que haya un acuerdo entre las partes. Anticipo de pasivo, una operación por el cual la entidad pone a disposición del cliente una suma de dinero contra la caución de títulos o valores. Al igual que el redescuento, la entidad puede caucionar los mismos valores en otro banco, obtener un crédito. Aquí también los bancos pueden comprar acciones o vender acciones o ser partícipes en el mercado de acciones. Entonces ahí recuerden que las acciones es invertir en otras empresas y por lo cual digamos vas a tener una utilidad. Por ejemplo, a ver, el banco quiere comprar acciones de una empresa X. Entonces esa empresa X le da un comprobante que es un certificado de acción por las acciones que está comprando. Por lo general en una empresa hay 100 acciones. Entonces esas acciones tienen un valor de acuerdo al capital de la compañía. Entonces ahí puede hacer una inversión o puede prestar a las empresas para invertir en esto de lo que son las acciones. Cuando vos tenés una acción en una empresa, entonces esa empresa ganó en el año y al final del año esa ganancia se distribuye entre los accionistas. Entonces una empresa puede ser accionista de otra empresa. Un banco puede tener acciones en otra empresa, en otro banco. Entonces ahí se da esas operaciones también por parte del banco. Está la emisión de cartas de crédito. Esta es una carta que la entidad entrega al cliente, quien la presenta en una entidad de otra plaza a fin de retirar una suma de dinero. La operación puede concentrarse de tal forma que el cliente efectúe retiros parciales en varios plazos, en cuyo caso se habla de una carta circular, cheque de viajero. Entonces aquí también vemos que el banco puede hacer este tipo de operaciones de cartas de crédito, que sería recibir o hacer pagos en nombre de otra persona o adquirir deudas de otra persona, entonces él pasa a pagarla. Puede aceptar crédito o vender crédito. Venta de giro y transferencia. El giro es un instrumento igual de pago que el banco entrega al cliente para hacerlo llegar a una persona de otro plazo, quien la cobrará.
en la entidad contra la cual fue librado, que puede ser un banco corresponsal del primero. Entonces aquí es parecido al anterior, que tiene que ver, por ejemplo, con pagar créditos de otra persona. O el banco, la persona tiene un crédito, entonces se lo pasa al banco. Entonces el banco es quien hace estos cobros. Emisión de cédulas hipotecarias y otras obligaciones son los títulos que los bancos emiten y colocan entre los inversionistas, pagándoles un interés y efectuando periódicamente rescates parciales de capital. La diferencia en aspectos formales son las modalidades del rescate y del crédito. Algunos de estos papeles están ligados a préstamos para vivencia, de modo que se asemejan al ahorro vinculado a préstamos. Está también la venta de títulos. Las entidades financieras poseen en cartera títulos valores. Por ejemplo, los bonos. Recuerden que esa parte lo veíamos en las primeras clases, cuando vimos los CENIs, y entonces ahí nos decía que los CENIs son un bono, y el bono es un título valor. Las compras, el banco puede hacer esto de comprar y vender títulos valores, puede participar en el mercado de valores, en la bolsa de valores. Él independientemente puede vender títulos valores. Estas compras y ventas se realizan al contado, a término. En el último caso, la liquidación y entrega de los valores se efectúa en el plazo, al precio pactado. El precio es la cotización en la fecha del acuerdo, más un interés o prima. De la comparación de ese precio con la cotización a la fecha de liquidación resultará una ganancia o pérdida para las partes intervenientes. Siempre en esto de los títulos valores, recuerden que lo que lleva es un interés, que siempre va a ser el ingreso para el banco. O sea, si yo vendo un título valor a una persona, es que en este caso me va a dar un dinero a mí, y yo le voy a estar dando un tipo de interés. Recuerden que eso lo hacían los bancos para buscar algún tipo de liquidez, sobre todo cuando estaban pasando por problemas de liquidez, de disponibilidad. Entonces, crear estos títulos valores que yo se los vendo a una persona, yo le doy el título, digamos que es un documento que hace contar que vos me estás comprando este bono o esta acción. Entonces vos me das el dinero a mí, y yo obviamente después yo te tengo que dar un interés a vos. Es como hablábamos igual con la obtención de dinero por parte de los depósitos, que vos captás el dinero del público, pero a la persona le estás entregando un interés a cambio. Igual pasa con los títulos valores. Yo te vendo un título valor, vos me das el valor del dinero, y yo en cambio te estoy dando a vos un interés, y al final te tengo que regresar el capital. ¿Consultas? No, profe. ¿No tienes consultas? Vos, claro. Recuerden que de las operaciones principales es que hemos dado algún tipo de ejemplo. De las operaciones principales, obviamente yo me imagino que ustedes van a ir viendo otras clases donde les vayan indicando más, hasta que vean toda la práctica, digamos, de la carrera.
voy a dejar una asignación. Voy a dejar una asignación en base a los dos temas. ¿Oyeron? En la asignación va incluido la teoría de las operaciones activas y de las operaciones pasivas, porque no hemos de la teoría de las activas no hicimos nada. Dije que iba a hacer un mapa mental, pero no lo subí. Entonces, esta actividad de aprendizaje van incluidos los dos archivos que están en la aula virtual, el de operaciones activas y este hoy de operaciones pasivas. Entonces dice, a continuación se le presentan una serie de interrogantes, conteste correctamente cada una de ellas. Enumere los tipos de depósitos que se pueden realizar en una institución bancaria. Entonces ahí no pone los espacios del A, del B y del C. ¿A qué se refiere el término depósito a la vista? ¿Cuál es la diferencia entre factoring y leasing? ¿Cuál es la principal diferencia entre operaciones activas y pasivas? ¿Cuál es la principal diferencia entre una fianza y un aval? Después sigue, encierra en un círculo el inciso que contenga la respuesta correcta. El 1, son créditos que se encuentran al corriente, es decir, que el plazo de vencimiento aún no se ha cumplido. Se pueden negociar en Córdoba o moneda extranjera. Cuando se otorgan en moneda nacional, se debe establecer una cláusula de mantenimiento de valor con respecto al dólar de los Estados Unidos. Entonces hay que encerrar si es un crédito vigente, un crédito en cobro judicial, un crédito vencido, un crédito reestructurado, un crédito prorrogado. El 2 dice que financiamientos que se le otorga a un plazo de 2 a 6 meses adicionales al vencimiento contractual para hacer efectiva la cancelación de los mismos. Entonces igual, ver si es un crédito vigente, en cobro judicial, vencido, reestructurado o prorrogado. El 3 dice financiamiento en los que por supuesto la vía de recuperación es el embargo de los bienes ofrecidos en garantía por parte del deudor. Igual hay que ver qué tipo de crédito hace referencia a ese enunciado. Después están los financiamientos a los que se les otorga un plazo mayor de 6 meses posterior al vencimiento para hacer efectiva la cancelación. Igual el tipo de crédito. En el 5, financiamientos que posterior al agotamiento de las gestiones no fueron pagados oportunamente. Tipo de crédito hay que elegir. El 6 son financiamientos que ya cumplieron su vencimiento y que no han sido repagados. Igual otro tipo de crédito. En el tercero dice, complete el siguiente cuadro, resaltando las características principales de las diferentes cuentas que puede aperturar una institución bancaria. Entonces ahí tenemos los depósitos de ahorro, las cuentas corrientes y los depósitos a plazo fijo. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes entre ellas? Después dice que escriba a la par el tipo de operación a la que corresponde, activa o pasiva. Entonces ahí tenemos varias operaciones que hay que ponerles a la par a cuál se refiere. 1, otorgamiento de crédito. 2, recepción de depósito. 3, otorgamiento de estado de cuenta. 4, apertura de certificado de depósito a plazo fijo. 5, realizar operaciones de arrendamiento financiero. 6, efectuar compra y venta de divisa. 7, transferencias nacionales e internacionales. 8, comisiones por transferencia. 9, otorgamiento de crédito comercial. 10, apertura de una cuenta de ahorro. 11, emisión de cartas de crédito. 12, otorgamiento de préstamos personales. 13, apertura de una cuenta corriente. Y 14, financiamiento del exterior. Entonces, analizando ustedes cada una de esas operaciones, le van a poner a la par si es activa o es pasiva. Entonces, esa va a ser la asignación. Como ustedes se fijan, entonces la asignación lleva de ambos temas para, digamos, de esta forma que califiquemos la parte teórica. Y tenemos los dos trabajos que fueron
lo práctico, lo del préstamo y lo de los depósitos. De esa forma estaríamos completando el acumulado y el sábado finalizaríamos el segundo parcial con el examen. Consultas. Profe, esas asignaciones son para esta semana. ¿Hasta cuándo se vencen? Hasta el sábado. Ya, gracias, profe. Sí, hasta el día sábado vamos a dejar esta última, porque es un poquito larga. Profe, ¿y sobre su examen va a ser teórico o también práctico? Sí, al sobre el inicio estaba ejercicio? hablando que en el examen vienen 2 ejercicios prácticos solamente. El primero es un préstamo, como el modelo, el ejercicio que hicimos, pero solo lleva 2 trimestres. Digamos que es la mitad del ejercicio. Y el segundo es un depósito a plazo, como el segundo modelo, como el segundo ejercicio de la última práctica. Entonces son 2 ejercicios el examen, y por eso les decía, como ya van las cuentas T, entonces se hicieron 4 páginas, son 8 por 2. Ah, ok, gracias. Bueno, antes de irnos voy a pasar a asistente. Erika, Angel, Presente. Dimas, Presente. Yadelis, Harold, Indira, Presente. Lauren, Blanca, Presente. Jennifer, Diana, Presente. Yuleisi, Presente. Priscila, Presente. Maralí, Presente. Carlos, Presente. Freddy, Tatiana, Arlis, Evelyn, Presente. María Fernanda, Natalie. Presente, profe, pero no pude entrar. ¿Cómo es eso? Profe, no me mencionó a mí. Estaba de primerito. Erika. Ah, pues sí. Sí, ya. Escuché. Entonces, alumnos, todo bien con el examen. Profe, ¿Cómo? me había desconectado por la señal, pero ¿Quién sos? ¿Quién sos? no escuché si me mencionó. ¿Quién sos? Voy a revisar. Ah, sí, no estabas ausente. Ya. ¿Todo bien entonces para el examen, alumno? Practiquen un poco esta semana. Lleven calculadora, no voy a permitir celulares. Póngalo fácil. Pues sí, ya les llevo hecho todas las cuentas. Si lo pone fácil, llevamos calculadora. ¿Qué más quieren si ya van todas las cuentas de ahí? Solo de llenarla. Entonces, alumnos, hasta ahí vamos a llegar por hoy. Nos vemos el sábado en el examen.
Ok, profe, pasó buenas tardes. Buenas tardes a todos.